Hola, buenas. Soy el alumno Pablo García Fernández del grupo A de la asignatura de macroeconomía del grado de ADE de la Universidad de Granada. Y bueno, realizando el trabajo individual de comentar una noticia macroeconómica, he decidido elegir una noticia en concreto del periódico 20 Minutos, de una sección que se llama La Información Económica, y en concreto esta noticia se titula Luces y sombras en Estados Unidos en la creación de empleo. Se recupera, pero crece el paro. Entonces, bueno, voy a introducir un poco la noticia, que nos indica que el mercado laboral en Estados Unidos está viviendo un momento interesante porque tiene dos señales mixtas. Por un lado, ha crecido los contratados, los empleados, pero por otro lado, la tasa de paro ha aumentado. Dos efectos contradictorios. Para ser exactos, en cuanto a los datos, se han contratado 200.000 personas y la tasa de paro ha aumentado ligeramente al 3,7%. Los principales datos son que, bueno, de esas 200.000 personas tenemos tres sectores que son los que más han contratado. Uno sería el sector sanitario, que ha contratado unas 60.000 personas. Luego otro sería el sector de la hostelería, que ha contratado unas 60.000 personas también, sobre todo pensando en la campaña de Navidad. Y por último sería el sector del transporte, que incentivado por la campaña de Navidad y porque anteriormente había una huelga que ya se ha finalizado, lo que implica que haya mucha gente que haya vuelto al trabajo. Y por el lado contrario, el comercio minorista ha perdido en torno a unos 28.000 contratados y es el sector que más gente ha perdido trabajando. Bueno, en cuanto a la tasa de desempleo, podríamos comentar que ha aumentado un 0,2%, ha pasado del 3,5 al 3,7. Sigue siendo una tasa de desempleo muy baja porque Estados Unidos es una economía muy sólida. Respecto al año pasado es un dato peor, porque el año pasado había una menor tasa de desempleo, pero una diferencia mínima de un 0,1%. Para hablar de por qué ha ocurrido esto, bueno, tenemos varios factores. El primero de ellos es uno que está afectando prácticamente a todos los países del mundo, desde que acabó el COVID y comenzó la guerra de Ucrania también, que sería la inflación. Y por otro lado serían las decisiones que ha tomado la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés. Al fin y al cabo, esto puede las decisiones que toman la Reserva Federal afecta mucho a las empresas y la subida de los tipos de interés pues al final ha afectado y complica el panorama a las empresas. Bueno, también hay que tener en cuenta varios datos. La inflación subió porque llevaba de seis meses bajando, entonces ha roto esa racha y ha subido la inflación. Pero bueno, también esto nos indica que Estados Unidos es una economía muy sólida y que no tiene, a pesar de que el paro ha aumentado, no hay ningún indicio de que vaya a haber una restricción económica. El aumento del paro refleja un ajuste en el mercado laboral que puede irse por dos ramas: que haya más gente buscando empleo, por eso ha aumentado la tasa de desempleo, o que nos encontremos con menos oportunidades de trabajo en sectores clave. Y ese sería el principal. Luego, en el panorama económico también nos da dos pistas sobre que las economías grandes se ajustan a retos como la inflación y que hay una señal de recuperación, de que la recuperación no es homogénea y que hay riesgos de desaceleración, aunque en Estados Unidos son muy bajos. Por último, todos estos temas pues vamos a ver qué ocurre, porque recientemente, hace 3 semanas, ha ganado Donald Trump las elecciones y veremos qué políticas fiscales y en el sector del empleo toma para ver si conseguimos que el desempleo y el número de contratados baje, aumente tal. Hay que recordar que en su anterior mandato Donald Trump tuvo unas políticas fiscales muy buenas y consiguió sus 2 primeros años, prácticamente tres primeros años, conseguir bajar el desempleo a cifras históricas que no se habían conseguido en 50 años. Y luego también pues tuvo un factor que apareció el COVID y bueno, como todos sabemos lo que ocurrió en el COVID, al final afectó mucho a las empresas y a la economía y el paro subió muchísimo. Pero principalmente, si nos quedamos con los meses en los que hubo normalidad, Donald Trump consiguió reducir mucho el paro con sus medidas políticas fiscales en las que básicamente reducía impuestos a las grandes empresas y a las empresas y favorecía la contratación. Así que bueno, mi opinión es que hay que ver lo que ocurra. Creo que Donald Trump va a tomar políticas fiscales que ayuden al paro y veremos lo que ocurre en los próximos meses.